vamos a entrar, bueno, ya hemos entrado en el verano, pero vamos a entrar en opciones que hacer durante este comienzo del verano, y una muy clara es seguir aprendiendo, también reflexionar, entrar en temas que a lo mejor pues o no se ha planteado o se están empezando a plantear. Hablamos y vamos a detallar características de un curso de la UCA, de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz para este año, en concreto titulado La izquierda política, ¿dónde está y hacia dónde va? Concretamente, pues una reflexión que plantean en torno y que gira en torno a la reubicación ideológica, política y social que ha experimentado la izquierda en los últimos años. Y dicen desde la propia coordinación del grupo que parece que se están traspasando determinadas líneas rojas que hasta hace poco impedían que ciertos discursos reaccionarios, líderes y partidos consiguieran resultados holgados en distintos países. Esto les lleva a hacer esa mirada no desde la nueva derecha, sino en los conjuntos de izquierda, a acercarse a su papel y a sus acciones en estos momentos frente a la situación. Para conocer esta reflexión que vamos a hacer, y decimos en periodo de entreelecciones, que habrá coincidido seguramente con el adelanto electoral, tenemos aquí a uno de sus coordinadores, José Marchena. Muy buenos días. Hola, buenos días, Natanael. En principio eso, ¿no pensabais que ibais a estar con dos elecciones en medio, ¿no? Porque el curso es del 10 al 12 de julio y, digamos, las elecciones presumiblemente iban a ser para final de año. Bueno, podríamos decir que de forma coyuntural se convierte en un tema de palpitante actualidad, porque efectivamente este foro estival, que después ya del duro curso supone los cursos de verano, y en donde supuestamente a veces se traen pues temas mucho más, vamos a decir, relajantes, pues seguimos con la política, porque además estamos un poco ahí entre un chángui, ¿no?, de consultas electorales, aunque si bien es cierto de que bueno, las elecciones pues no deja de ser una responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas, nosotros sí vamos a darle dentro de esa interpretación pues un enfoque mucho más académico, mucho más reflexivo, ¿no? Yo creo que el curso, más que un curso de contenido, es un curso de opinión, de reflexión, yo diría que ensayístico, ¿no?, donde pues como ahora sí vamos a permitir, vamos a contar con expertos de primera línea, donde también vamos a tener pues también esa cuota que a veces se olvida de género, donde hay una visión, digamos, de mujer, una visión de la política, y en donde por supuesto haciendo de alguna forma página con ese curso que ya desarrollamos hace 2 años sobre qué hacemos con la política, pues en este caso concretamos un poco el papel de la izquierda desde su inicio, desde su perspectiva histórica, a su conveniencia y necesidad de que bueno, la izquierda sin duda se convierte en un elemento que está en la vanguardia de las conquistas sociales, de los derechos sociales y por lo tanto de la consolidación ciudadana. Vamos a llevar esta entrevista en paralelo a la actualidad, porque es que decimos que ha cuadrado perfectamente, y es que hemos vivido recientemente, provocado por los resultados electorales de las municipales del 28 de mayo, provocado por esos resultados un adelanto electoral de las generales, y se ha vivido muy condensadamente un proceso de reformulación también de la izquierda con sus enfrentamientos. Hablamos del liderazgo de mujeres, pues también enfrentamientos entre lideresas, ¿no?, entre distintas figuras femeninas dentro de la política española. Vaya a tener temas para debatir, ¿eh? Hombre, sin duda, porque si bien vuelvo al tema, al encuentro que tuvimos hace 2 años sobre la política, que se planteó desde un punto de vista más abierto, en este caso se concreta más la izquierda, porque la izquierda ha sido siempre, como ya dije anteriormente, el paradigma de derechos, de conquistas sociales, del pulso de reivindicaciones, prácticamente desde los primeros momentos de la política, de las revoluciones liberales. Y la izquierda siempre, en otros momentos llamados, no izquierda, técnicamente como hoy en día podemos hablar, sino radicalismo, progresismo, y después ya, por supuesto, con la llegada de las internacionales, pues la izquierda se vincula ya no solamente a las clases medias, que rompen y plantean una ruptura de lo que había sido el antiguo régimen, un sistema de súbditos, de privilegios, de minorías privilegiadas, sino que ahora en este momento ya, una vez que se plantean las internacionales obreras,
la izquierda se vincula también a las clases trabajadoras, sus derechos, sus reivindicaciones, y a partir de ahí se establece un diálogo, que es la propia evolución política, donde la izquierda se va reubicando, pero siempre con y creo que tú lo insinuabas un poco, ¿no?, con una peculiaridad, que quizás no han tenido otras tendencias políticas, y es la capacidad de reflexión, la capacidad de discrepancia, que ha hecho que a veces siempre se le haya dado o se le haya puesto de alguna forma el San Benito de que la izquierda pues parece que no está lo suficientemente consolidada o unida como otras opciones. Pero en cualquier caso no deja de formar parte de su propio intríngulis, ¿no?, como opción política. Cabría otro curso de verano dentro del propio, para definir qué es la izquierda, ¿no? Sí. Entre los propios partidos de izquierda, definir qué es la izquierda. Sí. ¿Dónde pondríamos, no? O cada uno, ¿dónde pondría cada uno? Hombre, la izquierda yo supongo que dentro de ese matiz difícil, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos definir la izquierda? Yo creo que los historiadores estamos acostumbrados a nadar y a bucear entre multitud de matices, que es quizás lo que nos puede acercar hacia una verdad más aproximada, nunca total, aunque ciertamente la historia social es una historia científica, pero de pequeñas verdades. Y dentro de esas pequeñas verdades, sin duda, la izquierda yo creo que particularmente se vincula y se va a vincular y seguirá vinculándose, a pesar de que se quiera pues estigmatizar, demonizar, a dos cuestiones: que la izquierda se vincula a las mayorías sociales, a las mayorías a veces marginadas, y por lo tanto es una salvaguarda de esa mayoría y de sus privilegios. Y por otro lado también es verdad de que de alguna manera la izquierda tiene esa especie de paradigma, ¿no?, de ir un poco al frente de cambios que a veces no son vistos al principio con mucho consenso, pero que sin duda son las que históricamente marcan y van a seguir marcando el pulso del cambio, y en definitiva de un concepto que utilizan mucho los anglosajones, pero que encaja perfectamente en esta reflexión global, que es el concepto de modernización. Sin izquierda realmente la sociedad es imposible que pueda modernizarse. Se cruzan líneas rojas, es decir, se han cruzado líneas rojas sociales, y lo vemos desde la historia, pero claro, de una historia actual o prácticamente presente. Líneas rojas que fuerzan, y decimos no solo a la izquierda, pero fuerzan también a las derechas clásicas a actuar, ¿no? En este caso centráis en la izquierda en este curso de verano. ¿Qué líneas rojas? Bueno, la izquierda, y volviendo un poquito a esa reflexión histórica y global, pues ya he dicho que es paradigma de la acción, del cambio, y frente a la acción se produce la reacción. La reacción siempre o casi siempre de actitudes ideológicas adversas, vinculada un poco a opciones conservadoras, incluso, como la propia definición que estoy haciendo, acciones reaccionarias. Quizás llevados al panorama actual, pues hay, digamos, un repunte de las opciones, digamos, reaccionarias, ultraconservadora, en el caso de no solamente en España, sino en otros países americanos europeos y americanos, se da también ese resurgir, ¿no?, de la extrema derecha, vinculado al populismo y vinculado también a la demonización de la izquierda, ¿no?, un poco lo que sería el efecto, lo que sería causa-efecto. Y a partir de ahí, esas líneas rojas pues entran dentro de lo que sería pues una manipulación de objetivos, una demonización de conceptos y una manipulación de definiciones, y eso hace que a veces pues detrás de una serie de medios, detrás de una serie de discursos equívocos, pues se convierta la izquierda un poco en víctima propiciatoria de algo que realmente está muy alejado de sus objetivos y de sus conquistas sociales. Y me remito, por ejemplo, recientemente, ya que estamos un poco en la palestra electoral nacional, las distintas conquistas y derechos sociales que se han logrado, pues sobre todo principalmente a partir de un consenso de las fuerzas progresistas de izquierda. Hay un cambio de ciclo, hemos vivido, y lo hemos vivido muy de cerca aquí en Cádiz, desde 2015, de todos los ayuntamientos del cambio, con esa irrupción de Podemos en la política nacional y a nivel de todos los estratos, ¿no?, autonómicos, municipal. Hay un cambio de ciclo, es decir, desde las investiduras de 2015 hasta ahora, se puede decir que hemos pasado una etapa. Yo hablaría más que de una etapa de evolución, ¿no? Hay un momento que es un poco la coyuntura que efectivamente se plantea, ¿no?, todo lo que sería un poco todos esos movimientos que se crean, sobre todo a partir del 2015, ¿no?, todo ese movimiento de indignado, que no solamente tiene una lectura política y que se cristaliza en una serie de movimientos, quizás el más conocido en España es Podemos, sino que también detrás de eso hay una reacción
cultural, sociológica, y después todo eso, pues lógicamente en la palestra política pues tiene su correspondiente cristalización en grupos, en coaliciones, en tendencias. Lógicamente, pues quizás en ese sentido haya que reconocer de que es necesario pues reubicar o reordenar toda esa corriente. Pero la corriente está ahí porque detrás de las corrientes están los objetivos y están las conquistas sociales. Lo que se conquista debe consolidarse y las nuevas aspiraciones deben ir sumando. En lo que sería muy peligroso, y quizás vuelvo un poquito a ese planteamiento que tú hacías de las líneas rojas, ¿no? Es una involución, es una vuelta a perder aquello conquistado, ¿no? Y entonces ese creo que es uno de los grandes peligros que se puede plantear en el panorama político, no solamente nacional, sino internacional, y es un poco la obligación de la izquierda de parapetar esas conquistas ya logradas. Curso de verano, como decimos, la izquierda política, ¿dónde está y hacia dónde va? Que viene de otro curso anterior. ¿Qué hacemos con la política? Se titulaba el otro curso. No te quiero preguntar, después de preguntar es por el que está preparando para el año que viene, pero después hablamos. Y si lo hay, pero hay preguntas, muchas cuestiones que se van a reflexionar durante los días 10, 11 y 12 de este mes de julio, en este curso de verano de la UCA. Hablamos de feminismo, la visión feminista de la política y las líderes, las lideresas que están y que han llegado y que ahora mismo, por parte, hablamos por ejemplo de Yolanda Díaz, que está encabezando un movimiento también de cara a las próximas generales. Vais a hablar también de esa cuestión y que también da para mucha reflexión. Naturalmente, ya como te comentaba a micrófono cerrado, hay una buena representación de género, de investigadoras, de profesoras de primera línea, ¿no? En este caso, pues podemos hablar de Sara Mariscal, profesora de la Universidad de Cádiz, profesora de filosofía, de la Complutense Paloma Román, politóloga, Carla Vanessa Zapata de la Universidad de Salamanca, junto también con otros profesores y investigadores como Manu Rodríguez del Foro de Cámara Cívica, Pablo Stefanoni, doctor de Buenos Aires, pero en suma siempre intentamos dar hasta donde podemos, ¿no? en la limitación del tiempo, pues un abanico amplio. Y en ese sentido creo que uno de los elementos indispensables para mínimamente entender y exponer la izquierda es también esa izquierda de género, esa izquierda de objetivos feministas, y que quizás puede ser uno de los frentes más peligrosos en los que se pueda perder si se produce esa evolución política dentro de lo que es el propio juego electoral. Entonces es un tema que me parece fundamental. Está muy presente también América Latina. Es la antesala, es decir, lo que históricamente, lo que ha venido ocurriendo en América es la tendencia que después se va a trasladar a Europa, por lo menos en los últimos siglos, en el último siglo más o menos. Bueno, pues Natanael, yo creo que eso sería, ya que me estaba hablando de otro curso de verano, sería para ser un curso de verano, porque realmente, se suele entender de que muchos de los procesos políticos y sociales que se producen en América, sobre todo en el contexto de la independencia, la emancipación, pues parece que de alguna forma lo que sucede en Europa, ¿no? A ese concepto de revoluciones atlánticas, pues pasa a un lado y a otro del charco. Pero de todas formas no podemos negar, y eso es algo de lo que todavía es presente y es depositaria pues gran parte de América Latina, y en las propias circunstancias en las que se produce la emancipación de la metrópoli, donde existen una serie de componentes como es el componente étnico, es decir, hay una independencia y una revolución política que no afecta por igual a todos los sectores sociales, a todos los sectores étnicos, y donde hay una cierta desproporción en cuanto a los que habían sido los auténticos protagonistas, primero de la revolución, después de la independencia y posteriormente de la conformación política de derechos y libertades. Entonces hay una serie de carencias que sería muy largo profundizar, donde todavía, pues de alguna forma, pues son herederos de esa relación. Una serie de cuestiones que no son iguales de lo que sucede en Europa, donde existen pues ya estados consolidados y demás, y en ese sentido pues se puede dar las circunstancias cuando se suele decir, bueno, hay un repunte a la derecha, a la izquierda en América Latina parecido en Europa, parecido en el sentido nominal de la palabra, pero después hay una serie de elementos confluyentes que son sociales, económicos y ya digo étnicos en muchos casos, que hacen que, por ejemplo, todo el tema de los regímenes militares, las dictaduras, respondan precisamente a todos esos antecedentes, algo que no se ha producido en Europa o sí se ha producido en una coyuntura muy conocida que es la coyuntura de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
Después, posteriormente, nos encontramos que la política de Europa es una política que se debe un poco al mundo de posguerra, esa distinción donde se produce pues esa bipolaridad, ¿no?, entre los sistemas capitalistas y comunistas, y también ese neoliberalismo que prácticamente últimamente lo ha inundado todo. Pero es un tema bastante complejo, pero apasionante, sin duda. Y muchas cuestiones para reflexionar. Yo creo que no vamos a poder entrar en todas, lógicamente. Sí. Dais 3 días de curso de verano y ya va a quedar corto, imagina, sí, sí, 20 minutos de entrevista en televisión, ¿no? Pero la visión de la derecha, es decir, la visión que la derecha tiene de la izquierda también, otra de las cuestiones que vais a reflexionar dentro del curso de este curso de verano. Sí, porque sin duda lo que podamos decir y definir de la izquierda, sin ese contrapunto que la derecha en muchos casos ha construido, ¿no?, una especie de monstruo, ¿no?, conceptual, a veces adornado de muchas reflexiones y de muchas definiciones que se repiten una y otra vez, ¿no?, y que al final, cuando se repiten, pues relatividades o falsedades se convierten en verdades, pues de alguna forma también perjudican mucho a lo que históricamente la izquierda ha podido consolidar y ha podido desarrollar políticamente. Entonces yo creo que también es un tema importante que sin duda algunos de los especialistas, como es en el caso por ejemplo de Daniel Vicente Guisado, pues también desde la visión que puede hacer como investigador de la derecha nos puede servir para comprender un poco más la izquierda. Perfecto. Bueno, pues hay cuestiones como el futuro. Es decir, estamos viviendo un presente ahora mismo de cambio. Ha habido cambios en municipios, en las pasadas municipales, elecciones locales. Vamos a ver ahora las generales, ¿no? También los resultados, pero en este periodo de entre elecciones han habido cambios en la izquierda y se están llevando proyectos distintos. Hay enfrentamientos entre los distintos proyectos, los que estaban, los que están saliendo. ¿Cómo va a ser no solo el presente, que lo estamos viendo, sino el futuro? Hombre, el futuro yo creo que debe tenderse a una simplificación y yo creo que es de desear pues ese alejamiento de clichés, de definiciones que a veces nos pueden llevar a equívocos, y creo que es algo mucho más simple, ¿no?, que en determinados momentos de la historia política se ha producido en España y en el mundo occidental, que es un poco esa especie de haz de fuerza o ese de antagonismo entre progreso y reacción, entre progreso y conservadurismo. Cuando se habla por parte de algunas formaciones de moderación, de prudencia, se está un poco estableciendo un cierto engaño, ¿no?, porque el progreso es el cambio, el progreso es la modernización, pero también es la consolidación de los derechos sociales y ciudadanos ya desarrollados. En el momento de que mínimamente podemos plantear, a través de determinadas estrategias políticas, de contar con grupos que están poniendo en tela de juicio eso, estamos hablando de otra cosa. En ese sentido, ¿dónde encaja la izquierda? Pues la izquierda encaja en paradigma y depositario del progreso. Un progreso que, ya digo e insisto, debe de consolidarse y debe de ir hacia el futuro. Y en el caso de España, creo que una de las asignaturas pendientes, que eso sería también para hacer otro debate, es un poco esa modernización, esa continuidad de la modernización, porque históricamente, y nos atenemos a las distintas etapas de la historia reciente, ha habido, digamos, avances, pero frenos, avances y frenos. Y es necesario, como sucede con el perfil histórico y político de otros países europeos, en el que siempre estamos hablando de que hay que fijarse en Europa, pues probablemente habría que fijarse en Europa en ese sentido, de crear una modernización sostenida, de una vez ya por todas cerrar las heridas de todo ese pasado de dictadura franquista, donde, por ejemplo, entre otras cosas, la ley de memoria histórica se sigue por parte de algunos sectores más conservadores en tela de juicio, y por lo tanto eso significaría no solamente madurez de nuestra cultura, de nuestra política, de nuestra historia, sino también esa autopista tan deseable para la modernización futura de nuestro país. Curso de verano, Universidad de Cádiz, del 10 al 12 de julio. La izquierda política, ¿dónde está? ¿Hacia dónde va? ¿Quedan plazas todavía? Sí, quedan plazas. Está mirando, sí. Y alguna queda. Quedan plazas y bueno, y si me permites, Natanael, decir también, bueno, la colaboración, por supuesto, como siempre, del Vicerrectorado de Extensión, el Vicerrectorado de Cultura, Servicio de Extensión Cultural, que siempre se vuelcan con nosotros y con un personal de primera línea, las becas Santander y también la ayuda en este sentido del grupo de investigación dirigido por Francisco Vázquez, catedrático de Filosofía de la Facultad, el grupo El problema de la alteridad en el mundo actual. Y por supuesto, hombre, está habiendo una buena acogida, ¿no? Hay una gran cantidad de inscritos, pero todavía afortunadamente quedan
plazas para aquellos que, estoy seguro, después de ver este programa, se van a inscribir directamente. Y además, no sé si habrá tercera parte, trilogía, pero de qué hacemos con la política, a dónde va la izquierda, qué pasa con la derecha o a dónde va la derecha, quizá el año que viene. Bueno, ya hablaremos también, por supuesto, para que todo el mundo tenga también su reflexión y su tratamiento. Nos gusta este tipo de reflexiones, el sentarnos en un momento dado y ponernos frente al espejo de la sociedad y analizarla, ¿no? Bueno, pues Pepe Marchena, José Marchena, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Natanael, y como siempre a Onda Cádiz por ese cubrimiento importante que se hace en un momento en el que, bueno, parece que debe de bajar el nivel, pero hay que volver porque el curso de verano es una especie de una visión académica, pero también de una forma distendida, pero no por ello menos interesante. Y la universidad haciendo esa función de reflexión y observación de la propia sociedad. Muchas gracias. Perfectamente, muchas gracias a ti. Bueno, pues vamos.